Lo No, siento, ajá. o sea, ahora sí que hay bajo presupuesto. Así Ahí es. sí que suscríbanse. No, pero ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy ¿Qué buenas te parece noches. si si hago una historia, nada más Sí, échale, para échale. avisar? Ah, sí, es cierto, no hicimos historia. Ajá. Ahora se esperan, porque Ahora no es sí, cierto. ajá. No, pero sí, bienvenidos a todos. De hecho, acá dice, mira el en vivo Ah, de sí, es cierto, JB. sí. Sí me avisó. Entonces, pero bueno, al final, ¿cómo están todos? Espero que estén todos bien. Yo estoy aquí en la Ciudad de México, aquí con el buen Manuel. ¿Qué tal? ¿Quién soy yo? Preséntame. No, Bueno, pero pero que sí. no necesita presentación, pero es el Inge JB. El más guapo de todos Es los hijos. Nada, es exacto. cierto. No, pero ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Venimos aquí Ujú. al evento de Unify, que fue el Unify World Conference. Este evento trató de varias cositas bastante interesantes. No sé qué opinas tú, pero creo que... Sí, yo creo que, o sea, siento que van por la dirección correcta en el sentido de están apretando las tuercas que se necesitan apretar. O sea, no es una cuestión en donde van a ver cómo descubren la rueda, no, sino ya tienen una plataforma muy buena y esa plataforma la están renovando o la están ajustando los puntos que se deben de ajustar. Ya con la parte de Network 9.1 ya habíamos visto que justo lo que faltaba en algunas cosas, Trax le dieron su... Pero faltaban cosas sí, todavía por pulir, que esas sí. son las cosas interesantes. No podemos dar detalles porque los que vinieron pues, nos pidieron a todos, como va a haber otros eventos en Brasil, en el Reino Unido me parece, y Sí, no me acuerdo dónde era el no me otro. acuerdo nomás. Pero Pero ya estuvo el de Australia. el de Australia, El de sí, Australia ya pero fue. en América iban a hacer eso y creo que sí, el último era en el Reino Unido, si no mal recuerdo. Pero bueno, Ah, el ok. punto es de que hay otros eventos y Ujú, lo que no quieren hacer es que pues spoile, o sea, ujú, diga qué va a pasar en esos ujú, eventos y que quede como más, más secreto en alguna forma, porque son productos que todavía no salen al mercado. Lo que sí les puedo decir es que sí van, a mi manera de verlo, van a decir, ah, este güey es fanboy. No, a mi manera, siendo objetivo, siempre he tratado de ser objetivo en lo que digo y digo, cuando hay cosas malas las digo, cuando hay cosas buenas también. así Y al es. final de esto creo que es importante recalcar también Ujú, cuando las cosas se hacen bien, quejarnos nada más por quejarnos, pues la neta no aporta mucho que digamos, ¿no? Entonces la ujú, idea de esto es justamente tener esa autocrítica y demás. Y ahorita creo que tienen grandes aciertos en varias áreas de network, en la parte de Protect, en las cámaras, la parte de Access no vi nada. ¿Tuviste algo de Access? no, no, yo no No, estuve ¿verdad? en la presentación justamente de Access, no estuve, pero pues creo que no se presentó. No sé Sí, si no vi esa parte, los yo que hayan también. estado en esa parte, no sé Dejan en si, los ajá, comentarios. dejen en los comentarios. Ajá. Pero de novedades, pues vino el CEO, estuvo Ujú, hablando un poquito sobre de dónde vienen, dónde están y a dónde quieren apuntar. Vienen cosas muy interesantes en cuanto al tema de redundancia. Eh, Voy a dar un pequeño spoiler, pero adelante. hablamos de temas de inteligencia artificial en las cámaras, que eso ya está público, ya sabe y todo el Ujú, rollo. Pero el mismo aparato, el NPU que hace el procesamiento para esta parte, lo van a empezar a meter en cosas de redes y demás ujú, con algunos dispositivos. Algunos dispositivos que conocemos los van a actualizar y van a tener capacidad de proteger ciertas cosas. Iremos aventando detalles conforme, pues ahora sí se vaya pudiendo, ¿no? En un par de semanas, una cosa así, los van a anunciar ya oficialmente. Lo único que piden es para no afectar los otros eventos, ¿no? De hecho, no nos permitieron grabar tampoco ni así nada de es. esto a nadie. De hecho, todos les Sí. pidieron que bajaran el celular, por favor, y tal, y nos explicaron esta parte. Entonces, tuvimos que dejar todo el equipo de edición, de Sí, camarógrafos, exacto, sí. todo el equipo desde el Sí, site, que son como sí, 220 personas. sí, así es, sí, totalmente, o sea, La neta dejamos la cámara y los sí, micrófonos en el coche. exacto, pero si nos preguntan todos, básicamente traíamos un equipo tipo Televisa, Así vamos a es, decirlo así. así es, así Ujú. como cuando eres emprendedor y tú eres el contador, el administrador, el Así es, barrendero y el así que va es, por el de compras, el de así es, el de todo el todo. pedo, Ajá. exacto. Entonces, pues eso, creo que hubo cosas interesantes ahí. Mostraron varios equipos que aún no llegan a México, que ya están públicos, digamos, en la página y tal, que fue muy agradable ver. Ayer, de hecho, ayer, no recuerdo si fue el domingo o el sábado, ya estamos a martes, ¿no? Pero bueno, el sábado o domingo me llegó una notificación a mí de YouTube, porque lo sigo, y sacaron una cámara y la tenían acá, la cámara está bien bonita, una blanca, es una Sí, PTZ,
La vista trae Sí, 22, sí, 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 22x sí. de zoom y todo. 22x de zoom, Y sí. es AI y tiene todo el tema de reconocimiento de placas facial y Sí. todo el show, ¿no? Entonces es chistoso porque ahí lo manejaron como que esto no es AI, es real AI, no sé, como que Sí, es así es. la parte real porque en verdad hace cosas que no hace ninguna marca en esa parte. Ya Sí, sé, eso no justo. fanboy, no, estoy tratando de ser puntual y es cierto. Y quien diga lo contrario Sí. nos damos un tiro. Entonces, no, Sí, sí, pero justo. Pero sí, o sea, la verdad es de que sinceramente, por ejemplo, en la parte de cámaras, yo siento que como que ya quieren empezar a competir, sobre todo en esa parte de PTZ, que es donde les faltaba un poquito, sí. porque tenían una chiquita, ¿no? Tenían dos modelos, tenían la chiquita que era de 3X Ujú, y tenían una creo que de 33X que era ujú, la industrial, que no estaba mal, pero era ujú. muy cara. Sí, Esta llega justo. como por el punto medio. Y la verdad Ajá. el diseño está bonito porque normalmente los PTZ son como la De burbuja. hecho, me parece que son dos, ¿eh? Dos, las que presentaron. Me Ah, parece no que vi la fueron otra. dos. Ajá, sí, me parece que sí. No se dejen en los comentarios. Pero estoy casi seguro que fueron dos diferentes cámaras las que presentaron ese día. La verdad, buenas. O sea, sinceramente, en general, buenas. Ahora, ¿qué se trajo de lo que ya se ha visto y hemos visto todo? Se trajo la parte de Fiverr, por ejemplo. El Ujú. Fiverr, la verdad, desde mi punto de vista, uno de los mejores El equipos. Cloud Gateway Ajá, Fiber, el sí, Cloud Gateway correcto. Fiber, uno de los mejores equipos que yo creo que va a estar, ¿cómo se llama? En este año, nada más falta que lo traigan a México, Ujú. pero por lo que nos dijeron ese día, ajá, Es esta. ajá, Y si fijas, el lente no queda centrado, queda como de lado. Le da un así toque es, así como de película de sí, ciencia ficción de los 80s. Pero sí, así es, ajá. sí, Perdón. así es, y o sea, la verdad es que sinceramente cada vez, todas las integraciones, todo lo que hace, sinceramente vale mucho la pena. O sea, inclusive ustedes van a ver si es de que son de Brasil o son de otros países en donde van a ir a ver los próximos eventos que tiene Unify. La verdad, sinceramente, se van a llevar una muy buena sorpresa y Sí. seguramente que se van a ir poco a poco mostrando más productos. Entonces, seguramente para cuando lleguen a su conferencia, seguramente va a haber otras cosas, yo supongo. Sí, o sea, al final hay un roadmap que tienen que cumplir, ¿no? O sea, digo, ahorita estamos hablando de Unify porque venimos al evento de Ujú. Unify y tal, no es porque andemos acá de que, no es que no van a hablar de otra cosa, no, estamos en el evento y pues estamos Así comentando es. lo que vimos en el día de hoy. Ujú. Vi a muchos seguidores, vimos a mucha Así gente es. que estuvo ahí, la verdad me dio mucho gusto saludarlos a todos. Así es. Rolen las fotos porque yo siempre me toman la foto, me roban el alma, pero no me dan la foto, no me la pasan. Entonces, mí está el chat, no lo Ajá, veo. sí. Entonces, sí, a mí también Hola, ¿de qué trata? Venimos al evento de Unify sí, y pues bueno, básicamente vamos a hablar un poquito de las cosas que podemos hablar y las que no. y las que no, pues lamentablemente ahorita no vamos a poder decirlas, pero sinceramente vienen cosas muy interesantes para la marca y muy muy bien, la verdad. Entonces seguimos Dice con una problemas foto, de stock. no se me ocurrió. Seguimos con problemas de stock, pues se supone que lo van a resolver. Lo que nos dijeron es de que se está tratando de O resolver, sea, ¿no? a ver, digo, es una cosa que no depende de ellos al 100%. O sea, no es porque no lo quieran mandar, es porque la aduana no lo deja pasar. Así es, Y justamente. en esa parte están ahorita moviendo todo lo necesario para hacerlo. Lo que sí es que se certificaron ya muchos de los productos que ya vienen, los que van a entrar, para que, o sea, la idea de estos, por lo que entendí, por lo que platicamos, van a ir agarrando ahorita una línea. No puede ser de golpe porque no depende de ellos. No es una Sí, cosa de que, es que no pagaron ni tal. O sea, es un tema de certificaciones y eso el gobierno tiene que dar luz verde hasta que se les pegue la gana, ¿no? así es. Ahora, vamos a hablar un poquito, a lo mejor vamos a entrar un poquito en polémica. No sé qué es lo que tú pienses, pero también hay muchos distribuidores grandes que sinceramente no ven tanto negocio en esta parte. ¿Por qué? Porque les conviene a veces más la parte de lo chino. No sé, no Yo sé no si. creo que sea que tengan o no negocio, yo más bien creo que ahí es el mejor postor. Bueno, O sí. sea, el que da prioridad a una cosa. De hecho, por eso me gusta la Ujú, idea de que Unify tenga su propia tienda, ujú, porque eso puede servir también a que los otros no se ujú, pasen de lanza con los precios, ¿no? Y hay que ujú, decirlo como es. O sea, es increíble que en ciertos distribuidores de la S ujú, tengas una P Wi-Fi 6 en 4,800 pesos, pero, o sea, el equipo vale 3,600, ujú, 3,400, pero lo ujú. consigues en Amazon, incluso en 3,200. Entonces, dices, puta, ¿cuál es el beneficio de ser distribuidor mayorista
sí, pues, o sea, lo puedo comprar más barato en Amazon, ¿no? Sí, así es. Entonces, al final, pues digo, está bien, o sea, yo creo que eso también tiene que ver por el hecho de que a lo mejor no hay competencia y de cierta forma tal. Ahora sí voy a decirlo también, o sea, hay mucho favoritismo, o sea, tú hablas a pedir apoyo que una solución de tal y a huevo te quieren meter el Rugy, o sea, con papas y capsup, ¿no? Entonces, al final, eso, pues digo, al final cada quien tendrá que educarse, sacar las conjeturas que necesite y los equipos que tengan y que estén en existencia o no, si lo quieres comprar o no. Ahora, Sí, también ser prudentes ahorita, que ahorita hay un proceso de esto, pero por ejemplo, lo que sí sé es que, o sea, lo que yo asumo es que los equipos que van a salir ya están en proceso de certificación y demás, para que eventualmente no tenga que pasar por los mismos errores que se cometieron hasta ahorita, ¿no? así es totalmente. Ahora, toda la parte de las cámaras se vienen cosas interesantes. Sí. En la parte de, no voy a decir qué, Sí, estaba pensando pero, hasta ajá, dónde podríamos abrir el sí, hocico, pero exacto. sí, 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 no voy a sí. decir en qué, pero sí, la verdad es de que sí. Vienen eh, cosas, vienen mejoras considerables eh, a mejores precios, vamos a decirlo. Así es, O así sea, es. equipos más pequeños, no tienes que Mm, comprar ya el de rack. Va a ajá, haber, digamos, ya una exacto. solución más compacta. Más, En algunos casos, yo creo que sí, eso lo podemos decir. Va a tener integrado un poquito de lo de inteligencia. ajá, No puedo dar ajá. detalles, Digamos pero de que un todo en ya no uno. tienes que comprar el equipo adicional, a menos de que sea un Así despliegue es. más grande y tal, ya vas a tener ciertas capacidades por default. Sí, así es. Me preguntan aquí que sí, ya podemos. Espérame, es que no somos. No somos influencers. Exacto, ya podemos implementar todo en el sistema de Unify. No. O sea, de poder puedes. El problema es ahorita Ajá. que no hay stock por el tema de las NOMS, de la norma oficial mexicana. Entonces el gobierno tiene ahorita parado ciertas cosas. Ellos, hay que decirlo también, ya tenían la certificación. Les hicieron por un detalle de etiqueta cambiarlo y volver a recertificar todo y pues es otra vez volver a empezar con el proceso. Aparte de que es una inversión considerable, Así es. pues tienen, ¿cómo se llama? Pues están expensas a que el gobierno libere, ¿no? Sí, Así justo. que esas son las cosas que me llaman la atención. O sea, Rugy saca un modelo y puta, están 15 días Sí, aquí, la sí. NOM los libera en friega, Sí, ¿no? así es. Igual que no sé por qué el gobierno últimamente ha estado haciendo eso, no es crítica, es una observación, Ujú, pero si se fijan también los coches, ¿no? De repente, no, pues que no llegan más porque tardan 3 o 4 meses por esto, 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 ¿no? ujú. Pero puta, tenemos 7 marcas nuevas de No coches tiene chinos con sentido. toda su gama de productos que dices, ok, o Así sea, es, ¿por qué el totalmente. favoritismo chino en esta Así parte? es. ¿Y Sí, por qué afectar otras soluciones que pues al final somos consumidores y decidimos aquí comprar y aquí no? sí, claro. No, inclusive, ¿qué fue vi una pregunta que decía, ¿qué fue lo mejor, ¿cómo se llama? Del evento? Y salió Robert Pera así del techo, pum, Como llegó, ajá, Spider-Man, güey. como Spider-Man, No es cierto, güey. se abrió la camisa, tenía una playera de Memphis, se echó un triple Y con dijo el rebote, que el wifi ajá, esté contigo, ¿no? exacto, No, sí. no es cierto, güey, es pura Dije, con mame. el rebote estoy acá, la agarró y ¡pam! Reventó el No, aro y todo, o sea, no, no, sí. no. No, la verdad es que fíjate que muy, muy cooperativo. Hubo sesión de preguntas y respuestas. Sí, Sí, no, no es broma, Alex. No, no, sí, no. no, 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 no. esta parte, no, es muy, muy profesional, él subió y tal, ¿no? Pero dio su plática, todo el rollo, y yo dije, ok, va a dar la plática y ya se va, ¿no? Y pero después terminó y dijo, ¿alguien tiene alguna pregunta y respuesta? Dice, nada más que en inglés porque el Sí, español hablo poquito, sí, dice. así es. Y entonces, pues digo, el estudiante había traductores y demás, nos dieron algunos aparatos para los que no hablan inglés. Se ponían acá al y estaban traduciendo en el tiempo, que pobre chava, o sea, Sí. yo nada más escuchaba el audio de la chava de que empezaban con los términos de, sí, porque eso va a tener un SFTP, o sea, Ajá, todos los ajá, términos sí. técnicos, pues claro, no Ajá, lo sabía, ¿no? sí. Entonces, pero fuera de eso, la verdad es que bien, porque se expuso a las preguntas y pues yo pregunté, ¿qué fue lo que pregunté? Pregunté lo del AI, ¿no? Ajá, Algunas sí. cosas, pero no podemos No, hablar de eso todavía. de la parte del firewall. Ah, sí, es cierto, el Ajá, sí. firewall. Eso también tiene. Eso El también, firewall, sí. acuérdense de mí, que el firewall va a tener mejoras considerables y seguimos y defendió y puso sobre la mesa que el modelo sin licencias continúa y que no hay planes de esta Así parte. O es. sea, es una cuestión de principios, de cómo está fundada la empresa y cómo ellos quieren llevarla, ¿no? Y Sí. justamente quieren acabar con ese modelo de rentas y, o sea, darle al usuario el poder de decidir sobre su equipo. Ya lo pagaste, güey, ¿no? Ujú, sí. O sea, yo en lo personal soy fan de esa parte porque a mí me choca estar pagando suscripciones por algo que ya compré, Sí, ¿no? totalmente. Y digo, y sobre todo lo que dijo, yo creo que fue muy correcto en la parte de decir, o sea, sí, toda la parte de nuestro hardware es bueno, Ujú. pero nada como nuestro software.
Exacto. Y sí, en efecto, o sea, la verdad es de que de lo que veríamos en la 9, en 9.0 y todas sus En actualizaciones, la versión cuando, 10. cuando vimos la 9.1, por ejemplo, sí hubo mejoras. A mejoras a equipos que ya habían salido, o sea, que en sí Que pudieron haber ahorita me dicho. está cayendo el 20 algo irónico, güey. Él trabajó en Apple. ¿Cuál fue el sistema operativo donde Apple dio el fregadazo duro en cuanto a, ahora sí que popularidad? ¿El iPhone? No El sé. OS X, el 10. Ah, sí, ah, no, no. Entonces, sí, a, a ver, si mi hipótesis es correcta, cuando lo muestre van a salir Ujú. una X como los iPhone, güey. Digo, como las Mac, perdón. ¿Por qué no me enseñan los mensajes? Ah, no sé por qué Se no se borran, dejan. se Ajá. pone y se va. O sea, que dice si fuera un W, cagué. Bueno, sí, claro. No, no, pero, o sea, todo. A ver, güey, digo, hoy, mira, creo que podemos resumirlo. Ujú. Que hoy fue una patada dura a soluciones como Meraki. Sí, Abordaron los temas puntuales de lo que Meraki podía hacer y Unify no. Y todo sin licencia y con integración en la nube. Tienen un Cloud Management, un Organization Manager, un Zero Provision. Van a tener una serie de cosas que no estoy hablando de equipos, estoy hablando de ciertas funcionalidades que vienen. Están bastante interesantes. O sí. sea, la verdad es que para despliegues grandes es una cosa que se agradece porque pues vas a poder hacer muchas cosas. No tendrías que ir clic por clic en cada equipo haciéndolo. Totalmente. Ya aplicas en uno y puedes replicarlo en otros cambiando ciertos atributos en particular. Puede ser integraciones masivas donde toda una organización, por ejemplo, que tenga 20, 30, 100 sucursales, que Sí. se repliquen ciertos criterios del sistema de gestión de los usuarios, del Active Directory, de toda esta parte, ¿no? Integración con AWS, con Azure, con Oracle y no me acuerdo qué era el otro. IBM, Creo que sí. IBM Cloud. Ujú, O Google, no me acuerdo cuál de los dos, pero sí. ujú, ujú. Pero está interesante, vienen cosas chidas. Sí me Sí. quedo con buen sabor de boca. Hay cosas que no esperaba, que me llamaron la atención. Está, digo, ya no sé si lo han visto, pero hay un NAS de Ubiquiti. Ujú. Una crítica que tuvo muy fuerte de ese NAS es que, pues, acostumbrados a marcas como Synology o como QNAP y tal, los mismos NAS han sido también una máquina donde puede hacer virtualizaciones y una serie de cosas que no es la función precisa de un NAS. Que en una casa a lo mejor se agradece porque no vas a tener dos servidores, pero en una empresa, pues es así como que, güey, tengo un servidor para eso, ¿no? Entonces, aquí ya salió un NAS de los que tienen el UNAS Pro, creo que se llama, Sí. UNAS Drive, que es Sí. Unified Drive, que no tiene las partes de virtualización ni de Docker ni nada. Esto es una solución pensada para el tema de almacenamiento, ¿no? Es una Sí, cubeta, así güey, es. donde vas a aventar todas tus fregaderas. Pero lo fregón es que, por lo menos el que está actualmente, creo que trae 7 bahías de disco duro Ujú. y cuesta creo que $500. 400 y pico Ajá, dólares. 499 creo que cuesta. $500. Ajá, Está sí, hablando de 10,000 pesos. así Un es. NAS de Synology, por ejemplo, mi papá compró uno que era de 5 bahías de Synology. Ah, aparte trae puertos de 10 gigas. Ujú. Mi papá compró hace un año un Disk Station, el 324, no me acuerdo el modelo, pero es el Plus. Trae 5 puertos Ethernet de 1 giga, trae 5 bahías nada más, y costó 22,000 pesos, una madre así la fregadera. Entonces, si ves, y este es uno con montaje de rack, tiene puertos de 10 gigas, tiene toda la parte y para almacenamiento, que es para lo que está creado un NAS, viene con todas las partes de gestión, tal, puedes manejar los mismos usuarios que manejas en la red, que tengan los accesos, crear políticas, Ujú. crear todo de una manera muy simple, muy intuitiva. Si tienes, no sé, la parte de Active Directory y eso, se puede integrar eso, ya se puede hacer esto, muchas cosas en eso de lo de hoy. Van a sacar una actualización donde van a agregar todavía más funcionalidades y van a sacar unos NASes más grandes y más chicos. Así es. Entonces, no puedo dar detalles, pero, o sea, creo que mi Synology se va a ir. Y decir, nada, sí, este güey sí es fanboy, güey. O sea, Sí, sí, está sí, sí, sí. cachetón y todo, sí, Sí. este güey. No, pero ¿por qué se va a ir? Yo tengo Synology. A mí algo que me molesta, a mí si algo me quiere hacer molestar es que me cambien las cosas a último momento. Ujú. Yo iba a comprar ahorita un NAS de Synology de 5 puertos, de 5 discos, para tener un respaldo del de mi padre en la casa. Y ya no lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque no sé si vieron las noticias, pero el Synology acaba de poner una regla de DRM en los discos. Entonces, si no usas discos duros de Synology, que son más caros, por supuesto, que ellos no fabrican, los fabrica Western Digital o Ujú. Seagate, pero les cargan un firmware especial, entonces no puedes usar todas las funcionalidades de tu NAS.
Así es. Entonces ya es un tipo de licencia de o me compras todo a mí o no te voy a dar servicio, ¿no? Así O sabes que se queden con su servicio y con su NAS, yo me voy a buscar otra solución. Y la Claro. más ahorita costo-beneficio, me va a gastar la mitad y tengo 2 bahías más y lo meto en el rack y tengo 10 gigas además. Sí, así es. La chingada. Sí, totalmente. O sea, la verdad es que, como se los digo, están dando justo en el clavo. Lo que sí es de que Están yendo agarraron. en contra de la tendencia de la industria. Sí, justo. Y aparte agarraron y les dieron algunos En el golpecitos bolsillo, en a el otros. bolsillo. Sí, en el bolsillo. Y aparte le dieron en esta presentación, ojalá en su presentación. Hay varios Hay easter varios. eggs. Ajá, sí, hay varias cosas que sí les agarraron y. ¡Ey! Órale. Sí. Para que se eduque. O sea, la verdad es que sí, como que sí hay ciertas cosas que sí te quedas como, ah, caray. Sí, sobre todo en la gama que ahorita están montando mucho es la parte de Enterprise, que eso, siendo honestos, a Unify le faltaba. O sea, no, los APS, el U7 Pro y esto, pues no son una solución de Enterprise, es una solución más SMB. Sí. Para que sea Enterprise hay que tener ciertas capacidades de redundancia, de capacidad, de volumen, de antenas, etc. Entonces ahorita están montando mucho todo el tema de Enterprise. No he probado, yo no puedo dar un veredicto de cómo funciona, no he probado la parte de Enterprise. Más que lo que hemos visto en los demos y demás, pero no de primera mano de que he instalado, todavía no lo instalo, voy a instalar, pero próximamente alguno. Lo que sí es importante, lo que sí es interesante de todo este esquema, es la forma en cómo están integrando todo de una manera unificada. Entonces la gestión al integrador, la verdad es que en mi parte se agradece porque hay muchas cosas que son... O sea, lo puede hacer con un MikroTik, lo puede hacer con otras marcas sin ningún problema. Pero hay cosas que son innecesariamente desgastantes. Por ejemplo, el Wi-Fi. El Wi-Fi, quieres tener un Wi-Fi verdaderamente seguro, pues tienes que poner un servidor radios, tienes que poner certificados, tienes que poner una serie de cosas. Que el problema es que dices, ok, es una organización de 500 personas, ok, vas a poner certificados, sí, bueno, tienes que ir a instalarle a cada teléfono el certificado, aceptárselo, hacer todo el rollo. Entonces la gestión de los endpoints o de los puntos de finales, digamos, se vuelve un pinche dolor de cabeza. Aquí ellos, por ejemplo, con el Identity resuelven ese tema, porque tú creas el perfil, creas el usuario en el router tal, le pasas en un correo, le manda el link, baja la aplicación y se instala solo, güey. Entonces te quita toda esa carga de trabajo adicional que la verdad se agradece bastante. A eso me refiero con la innovación que han tenido en estos últimos años. Y ojo, o sea, a lo mejor ustedes no me conocían todavía o no lo pudieron ver, yo fui bastante crítico de Unify. Fui bastante duro con ellos en esa parte porque los USGs viejos eran muy malos y eran caros. Tenían la parte de los switches que tenían a veces no funcionaban bien, a veces daban latas, a veces se colgaban. A mí en persona me gustaban más los otros de Ubiquiti, los Edge Switch. Así es. Fui muy crítico con las cámaras. Las cámaras de Unify Video en la primera generación que salieron fueron malísimas, tanto que las sacaron y volvieron a hacer y se reinventaron. Y la verdad, ahorita llegaron pateando el mercado en esta parte. Así ¿no? es. Entonces digo, sí he sido crítico de lo negativo, pero ahorita si lo están haciendo bien, también lo voy a resaltar, ¿no? O sea, Sí. creo que de las marcas actuales han sido la que más innovación tuvo en cuanto a diferentes vectores, ¿no? O sea, acceso. A lo mejor el que menos creo que ha sido Talk, porque la verdad casi no he visto mucho. Sí. La parte Sí, del porque computador. hasta en la parte de otras líneas de negocio Sí, le han metido un poquito. sí. No sé si por una cuestión más de coraje o de otra Ah, cosa. sí, sí, sí. Ajá. Ese va a estar bueno, ya lo platicaremos Ajá. cuando podamos, en un par de Así es. semanas. Ajá. Vamos a hacer la segunda parte de esto más breve, pero ya más puntual. Así es. Vienen soluciones también, vamos a decir lo que ya empezaron, ya hay unos vigentes, hay unos amplificadores de audio y todo, pero se vienen soluciones también para la gente de audio y video, ya profesionales, o sea, y tienen cosas muy interesantes que les pueden servir. Así es. Inclusive, la verdad es que en la parte de Identity va a mejorar. O sea, va a tener Mucho. más cosas, va a tener más Mucho, pero eso sí no juguetitos, va a podemos decir tener... mucho Sí, no, todavía. eso todavía no lo podemos decir mucho, pero sinceramente ahora sí que ya no solamente va a ser la aplicación que te ayuda para la parte de Wi-Fi, va a ser la aplicación que te va a ayudar a muchas cosas de endpoint. O sea, justo como solo lo dice. No sé por qué, bueno, más bien sí sé porque el desarrollo es complicado, pero yo creo que ya poco a poco ya la van enfilando hacia lo que quieren. O sea, sí se nota que lo pensaron, iniciaron pensándolo así, pero no tenían los recursos o no tenían toda la parte terminada. La estructura, a lo mejor, de cómo hacerlo de una manera. Cómo hacerlo, pero... La idea detrás de todo esto es justamente eso, que sea algo intuitivo, fácil, muy tipo Apple, o sea, de que 3 clics tal, ay, pero no puedo personalizar esto, sí se puede. Es otra cosa que me gustó, están abiertos a integraciones de terceros. Sí.
Ahora, aquí sí voy a hacer spoiler y no sé por qué eso no estoy seguro si se puede o no, pero lo voy a decir. Hey, espera, antes de continuar, ¿ya te suscribiste? ¿Ya lo compartiste y le diste like? Si todas las anteriores es que sí, perdón, continuemos. También mencionaron que ahorita van a empezar están haciendo desarrollo para una implementación más robusta de sistema OnBeef Sí. para las cámaras. Entonces, a ver qué muestran. No, ahí sí nos dieron muchos detalles, pero sí lo mencionaron. Otra cosa que de las preguntas que hicieron, hablamos de, bueno, se hablaron de muchas cosas, de lo de audio y video, que los amplificadores y la fregada. Ahora sí se nota, perdón, que te interrumpa, Sí. pero sí se nota que el Robert Perak, o sea, sí literalmente se Está nota metido. que está metido. O sea, no es una Sí. persona de escritorio, no es una persona. Se No, nota. se ve que está involucrada en la ingeniería del asunto sí, porque totalmente. se hicieron preguntas técnicas que no las respondió como manual de una explicación de por qué y cómo y qué fue lo que motivó, o sea, todo esto. Y pues no, son preguntas de que yo levanté la mano, me paré y pregunté, o sea, Sí. no fue una cosa así de que, no, tienes que decir esto del libreto y la frega, o sea, el güey sí se ve que está involucrado en el tema Sí. de todo eso. Y sigo, yo siempre he estado, yo cuando empecé a usar Ubiquiti, hace 18 años, 17 años, cuando recién empezó, hacían tarjetas PCIs para MikroTiks. Y esos radios, él hacía el puro radio. De hecho, algunos se rumora que los soldaba él junto con su equipo ahí localmente y demás, que eran unas tarjetitas que se usaban en MikroTiks para hacer radioenlaces y demás. Y yo alguna vez tuve un problema por no leer el foro, porque MikroTik, haz de cuenta que creo que eran de 28 dBm de potencia. Y MikroTik lo marcaba como de 18 dBm, pero había un offset de 10 decibeles. Entonces, haz de cuenta que esto era un problema de que MikroTik le echaba la bola a Ubiquiti, Ubiquiti le echaba la bola a MikroTik, ya nunca supe quién fue. Pero el punto es que el radio en verdad estaba operando 28, pero MikroTik lo mostraba como 18. Entonces aquí llega Don Chingón y dice, no, pues le faltan 10 decibeles, súbeselos, güey. Y cuando se los subo, como palomita de maíz, así, o como roseta de maíz, o como le digan en choclo, como le dicen en otros países. Choclo. Entonces al final, pues reventé el radio y dije, ay, güey, salió defectuoso, ¿no? Entonces, puse el segundo, ¿no? Y yo como casi no soy terco, me eché 4. Entonces, al final de cuentas dije, bueno, esto ya 4 no es normal, cada pinche radio costaba como $180, en ese entonces $200. Entonces mandé un correo y escalé y llegué a hablar con él por correo. Y me dijo, no, es que mira, no le muevas porque está al máximo. Ahí te va a marcar 18, pero en realidad está 28. El problema es que MikroTik no nos ha apoyado en esa parte para cambiar el firmware y tal. Ok, y buena onda me cambió los 4 radios, ¿no? Pero sí, pagué el envío, que costó la mitad, pero digo, al final aprendí me dio experiencia, vamos a decirlo exacto. así, güey. Sí, o sea, la verdad es que sí se nota que conoce muy bien su producto. Se nota, Que lo ¿sabes qué? pulió él, güey. Que lo pulió él, pero ¿sabes qué? Que se ha reunido con la gente adecuada. O sea, el segundo. Eso sí, porque es hasta público, eso sí lo sé. Porque digo, antes de Unify, cuando yo vea el tema de radioenlaces, los Airfiber, hay un video incluso que lo pueden buscar en cómo se creó el Airfiber y demás, está en YouTube, hicieron como un documental. Se trajeron, muchos de los güeyes que salen ahí son los güeyes que diseñaron el Wi-Fi. Ok. Son los ingenieros que trabajaron para Motorola, que trabajaron para Orinoco, que trabajaron para otras marcas que ya algunas ni existen, pero en su época eran Lucent Technologies, o sea, todas estas marcas que tenían sistemas de radiofrecuencia. Dijo, a ver, niños, aquí hay millones, pónganse a jugar, quiero esto, que hagan esto. Pues es el sueño de cualquier ingeniero, güey. Sí, claro. Entonces, al final, pues se puso chido el tema y sacaron el Airfiber, que hasta la fecha sigue siendo una muy buena solución. Digo, ya hay cosas más grandes y demás. Ya también Ubiquiti está mejorando en esa parte con los MLO, que todavía creo que no llegan aquí a México. Sí. Bueno, es otro tema, ese es de radioenlaces, perdón, estoy sacando la hamburguesa. Sí, o sea. Ustedes disculpen. Ahora, por ejemplo, justo lo que decían, ahorita te digo el comentario que vi, que se me hizo interesante. Toma en cuenta la opinión del usuario, súper toma en cuenta. Sí. O sea, sinceramente, aunque ahorita más, porque vi que tenían más esa parte de... Y hubo hasta un poco de crítica en algunos comentarios, y la verdad creo que los abordó muy bien, porque, o sea, no es hate. La gente literalmente preocupada de que, oye, ¿y esto cómo va a estar el tema y tal? Y la verdad lo abordó mucho. Yo me llevé un buen sabor de boca de su presentación. Sí, pero yo siento que siempre ha escuchado. Sí. O sea, ¿por qué? Porque te digo que, por ejemplo, toda la parte de los, ¿cómo se llaman? UCG, Los Unified Cloud Security Gateways. USG. Los USGs. Los USGs eran una basura, o sea, sinceramente lo voy a decir, era una basura, tenían muchos problemas,
Y eran muy lentos. Eran muy lentos, o sea, tenían cosas de más que... Y tenían una cosa que yo nunca compré uno por eso. El principal problema que tenían es que tenías que comprar un Cloud Key aparte, que costaba otros 6,000 pesos, para poder usar el router. O sea, no puedes usarlo directamente, tenías que tener un controlador para usar el router. Sí. Entonces, para mí eso fue así como un cortocircuito que dije, no, o sea, ¿por qué? Entonces, yo normalmente en esa época metía MikroTik y metía Unify y para los APS y eso, porque eso lo hacían bien. Entonces, en esa parte, perdón Manuel, cuando sale el Cloud Gateway Ultra, ahí es donde yo empiezo a ver un cambio en Ubiquiti en cuando digo, ay güey, a ver, esto vale la mitad de un Cloud Key y tiene el doble, tiene más del doble de lo que tiene un USG y aparte cuesta lo que cuesta, o sea, dije, a ver, esto ya me interesa, ¿no? Así es, totalmente. Entonces, shut up and take my money. Sí, exacto, o sea, toda la parte de, inclusive, por ejemplo, en las cámaras, tú algunos me lo comentaste, empezaron con las cámaras y les fue muy mal. O sea, sinceramente, por lo que me comentaste, no eran buenas. Hoy en día se volvieron a aventurar a las cámaras, lo están haciendo muy bien. No, pero a ver, ponemos contexto también, ahí tuvo 4 años que no vendieron cámaras. O sea, que se pusieron a desarrollar como se debe de hacer. Sí. O sea, yo llegué a comprar de las cámaras de Unify Video y no eran mala la calidad de construcción se veía bien. Yo creo que esto era un tema más bien como de diseño, de desarrollo. Estaba mal enfocado cómo se debería hacer. Tenía varios problemas. Una de esas cámaras, había unos domitos muy buenos que funcionaban en Full HD y se veían bien, o sea, no tenías queja. El micrófono, pues nada del otro mundo, pero tenías la ventaja de la integración del Unify Video, ¿no? El problema de esto era que de repente de la nada, pum, se reseteaba una cámara. Y actualizabas y de repente se quedaba colgada y tenías que hacer un recovery. Y entonces era tedioso, no era estable, no era una plataforma estable que tal. Entonces nunca me animé ya a ponerla en eso, me quedé como con 20 cámaras porque la agarré a buen precio y ahí las tengo, ni las vendí ni nada. Sí, exacto. Entonces, yo sí siento que sí escucha, o sea, la verdad es que yo creo que de todas las marcas, yo creo que es la que más he escuchado y sí. En comparación con otras marcas que no les gusta escuchar, o sea, no les gusta que les digan que el bebé es feo. Te das cuenta hasta en la parte del foro, o sea, en el foro hay mucha participación del staff. Entonces, ¿de qué nada? Es que no sé qué. A veces resuelven, a veces no, también hay que decirlo. O sea, no se puede dar gusto a todos ni en todos los casos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay cosas que una crítica que tuvo Unify mucho es que no había soporte. Pero, ahí voy a... Ay, perdón. Sorry. Discúlpenme, si no sé qué tan fuerte sonó el micrófono, pero... Una crítica de eso que no había soporte, que no había opción de pagar un soporte, vamos. Ya ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, y están empezando, puedes comprar una suscripción anual y con eso te dan soporte las veces que necesites, cuando necesites y como necesites. Incluso con asistencia con la cámara de tu teléfono y todo para irte guiando paso a paso. Totalmente. Y lo que requieras, ¿no? Entonces, al final, en despliegues masivos, en todo escenario, ¿no? Al final creo que sí han escuchado en esa parte, sí han aprendido de sus errores, que eso es una cosa bien importante. O sea, y es justo lo que hablábamos con unos seguidores, que unas personas estaban aquí que muy amablemente se pusieron a platicar conmigo. Estábamos platicando un poquito de esta parte, que porque yo les decía que Cisco, que esto, que tal. Pues porque al final es lo que es, o sea, aquí ellos están innovando, se están arriesgando, están jugándosela a ver si funciona o no funciona tal. El caso de Cisco a mí se me hace como un dinosaurio que está moribundo y que le roba el colágeno a otras empresas para mantenerse vigente y cobrar y sacarles hasta lo que puedan con licencias. Y no vayamos tan lejos, está Meraki. Wi-Fi era una porquería, compra Meraki, güey. Entonces ya tenemos Wi-Fi. El Wi-Fi es chingón porque es de Meraki. No, pues que la parte de análisis de datos y toda esta parte, compra Splunk, así es. Compra Viptela. Todas esas son empresas que no creó Cisco, las fue adquiriendo para mantenerse más o menos vigente y mantener su imperio en esa parte, ¿no? Sí. Pero pues si ellos no están dispuestos a invertir en producto, en diseñar, en mejorar ciertas áreas, pues digo, ya lo viste el día que estaba Ed, que nos hablaba que él está en un Tier 1 en Estados Unidos y solamente el 2% de sus productos son Cisco. Así es. Entonces, o sea, aquí es renovarse o morir. Y al final yo estoy contento, me gusta mucho esta puesto. ¿Por qué estoy tan emocionado de este tema de Unify? Por el tema de las licencias, porque ya pone un precedente, ya pone una barra donde los demás tienen que ponerse las pilas y los únicos beneficiados somos nosotros como consumidores. Totalmente. Entonces, a mí eso me gusta porque los demás, depende cómo lo vean. Si lo ven como una amenaza, van a reaccionar de alguna manera similar para poder competir. Totalmente. Y eso ya no tienes una opción, ya no es solo Unify, ya vas a tener otras marcas para Exacto. acá. Depende mucho también de la aprobación que tengan. Exacto. ¿no? Y eso es una de las cosas que a mí, por ejemplo, más me
no me molesta ni mucho menos, simplemente que digo, yo no entiendo por qué de repente hay gente que es muy de, no, es que Cisco siempre va a seguir siendo la mejor, ¿verdad? Qué bueno, pero al final de cuentas, a Fuente uno como, de los sí, deseos, ¿no? exacto, fuente de los deseos, pero a uno como consumidor le conviene que existan más más Claro. competencia, o sea, ¿qué significa? No significa que Unify para siempre vaya a ser la número uno, por No, ejemplo, por no lo así es decirlo, y tampoco. no O lo sea, es, a ver, no, al final todos tienen sus pros y sus contras. Es así una es, herramienta. sí, Es como decir es que el martillo es la mejor herramienta del mundo. no, Pues si vas a poner clavos en una carpintería, a lo mejor sí, sí, güey. Es mejor que una pinza. ujú, Pero sí, no por eso quiere decir que sea la mejor sí, del mundo. Pero al final están siendo disruptivos en el sí, mercado. así es, Porque están metiéndose en el bolsillo de los otros. O sea, los otros, su modelo de negocio son licencias. Estos güeyes están diciendo, mira, también podemos hacerlo, también tenemos soluciones de 100 gigas, también tenemos esta parte de acá y no voy a cobrar licencia porque el sí, equipo ya me lo pagaste. así De es, hecho, lo manejaron como value al cubo, valor al cubo. ujú, La parte de escalabilidad, de soporte, de software y la parte de crecimiento, ¿no? Entonces está bastante, bueno, ¿ya sí, estás tres? sí, sí, ¿Ya sí, las tres? Sí. valor, sí, de hecho te decían valor, 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 ¿no? Ajá, Y, o sea, y sinceramente, por ejemplo, en esta parte que dice, siento que se están metiendo ganas para darle al consumidor una opción de de implementación, implementar un buen implementar un ecosistema buen en el ecosistema de futuro. futuro. Sí, y vuelvo a lo mismo, entre más marcas vean esta parte como también como un negocio, vamos a tener más opciones. Entre más opciones tengamos, Claro, mejor para mejor para nosotros. nosotros, O sea, completamente. yo manejo MikroTik, de Ujú, hecho manejo más MikroTik que Unify. ujú, Me emociona a mí esta parte porque son cosas que se agradecen. Porque, a ver, sí, Meraki te daba ciertas cosas como el zero provisioning y toda esta parte era muy cómodo. O sea, y sí, pero ¿a qué costo? Y no todos los clientes lo pueden pagar. Entonces, aquí yo creo que se ha hecho una... El tema es esa creencia del 2%, ¿no? ujú. De somos exclusivos, güey. O sea, no necesitan ver un comercial nuestro porque la gente que compra nuestros productos no ve No la hay conexión, televisión y ¿no? pendejadas de ese que dices tú, güey, no, o sea, Totalmente. pero eso a la vez nos afecta también a todos como sociedad en esta parte. ¿Por qué? Porque el hecho que tenga esos precios y esos costos nos priva a pequeñas y medianas empresas o pequeñas y medianas empresas en desarrollo o microempresas Así el es. tener acceso a ciberseguridad. Sí, justo. ¿Por qué? Porque no pueden pagarlo. Sí. Entonces, el que tú tengas una solución que es libre de licencia, que te vas a tener que hacer una inversión, pero la hiciste y ya, a Ujú, mí se me hace fenomenal. Porque sí. entonces, en vez de querer ser del 2%, están atacando el otro 98% que todo el mundo ha hecho a un lado. Así es, sí, Y totalmente. perdón, pero no soy matemático, güey, pero para mí es donde está la carnita, ¿no? Sí, claro. No, y es que aparte, ojo, el problema es de que o bueno, desde hace mucho tiempo para acá se tiene la creencia de solamente voy a tener una buena red cuando logre estar con Palo Alto, con Cisco, con marcas así. Y no, o sea, sobre todo para pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque es importante acompañar a las pequeñas empresas y a las medianas, porque en una de esas, de 10 una se convierte en una grande. ¿Y a poco no te gustaría ser a ti un integrador de una empresa muy grande que tú la acompañaste desde que eran mediana? Ajá. Entonces, y aparte es una cosa de que creces con ellos. O sea, que empiezas a crecer con ellos. En el momento en donde dices, ¿sabes qué? Él siempre me supo resolver los problemas que tuve cuando era una mediana empresa. Hoy en día que soy una gran empresa, claro que lo voy a contratar a él. ¿Por qué? Porque él me puede resolver ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el chiste es llevar un acompañamiento. O sea, ahora, muchos pequeños y medianas empresas o emprendimientos, el problema es que se empieza desde el punto incorrecto, yo siento. En el punto en donde dicen, es que yo solamente quiero que poner una URL, conectarme a una cosa web y desde ahí hacer todo mi movimiento. Ajá, sí, pero antes de eso, ¿qué tienes que tener? Una ¿No? buena conexión, Sí, exacto. un, Entonces, es todo un ecosistema, un ecosistema y es, como siempre lo digo, es un equilibrio. Al final esto es como, o sea, por eso es arquitectura de redes también muchas veces, ¿no? Ujú, Porque al final es como construir una casa. sí, Tú no puedes construir 7 pisos y tu cimentación van a ser palitos de madera. sí, Se te va a venir totalmente. encima, güey. O sea, Sí, tiene que haber una estructura, tiene que haber unas bases, tiene que haber una lógica detrás de cómo va a funcionar ujú, todo, ver capacidades, ver todo esto, pero siempre escuchando las necesidades del cliente, ¿no? Y ver cuáles son. De hecho, yo no le pregunto, ¿qué equipo te gustaría, este o este? No, ¿qué quieres lograr? O sea, ¿qué quieres ver? ¿Qué quieres tener?
ok, esto, ¿qué quieres hacer a futuro? ¿Cómo lo quieres poner? ¿Cómo lo vas a manejar? Y eso te va abriendo también a entender cuál es la visión del cliente, que tú como profesional en esta parte, pues entonces te metes tú a decir, ok, este equipo a este gama de productos es el adecuado para este cliente. O sea, a mí me da risa porque es que tú eres gente de Cisco. Yo empecé con Cisco. O sea, manejo Cisco hasta la fecha con algunos Yo igual clientes. O manejo sea, Cisco, sí. no porque lo sepa. O sea, es que se ha desvirtuado una cosa donde si estudias libros de este tamaño, güey, y tienes 40,000 certificaciones, y tienes eso eres alguien en la vida. No, puedes ser un pendejo que sabes pasar exámenes. O sea, eso no cambia. Así Al es. final del día, puedes también tener conocimiento y no tenerlas. Ahora, yo, o sea, ¿cómo te explico? Que la parte lo que yo no estoy de acuerdo es la parte de que mientras más complicado, más línea de comando es, más chingón soy. Ujú. No, hay que trabajar más inteligente, no más duro, güey. O sea, Claro. al final del día en esta parte, o sea, digo, yo sé manejar Cisco, empecé con Cisco, o sea, manejo MikroTik, manejo Fortinet, manejo Sophos, manejo Palo Alto más o menos porque no lo he jugado mucho, pero también ahí le he metido, tengo un cliente que lo tiene, aunque no, digo, no puedo jugar porque está en producción. Pero si al final si tienes las bases, las normas, todos los estándares y demás, es buscar nada más cómo se hace un equipo en el otro. Ahora, Así es. ¿te hace mejor ingeniero estar 4 horas escribiendo código o te hace un mejor ingeniero dar 2 clics y resolver el problema que te lo hace el equipo por ti? Sí, así es. O sea, es lo mismo, el resultado Sí. es el mismo y si la solución es funcional, es escalable, es segura y demás, pues es un buen producto, güey. O sea, no tiene que decir Cisco, no tiene que ser una marca o decir la otra, ¿no? Sí, claro, totalmente. O sea, todos pueden tener errores. Yo he tenido, mira, es chistoso porque en los años que manejé Cisco, me tocó ver cosas que no he visto ni siquiera en un Nomada, un equipo de gama más baja. Ujú. O sea, me tocó una vez 2 Catalyst que me llegaron, que me tuvo como idiota, como 3, 4 días buscando la falla, porque eran 3. Y 2 de ellos, cuando prendía uno, se caía el otro. Y ya, bueno, la configuración y tal, y poníamos laboratorios y tal. De fábrica, los dos venían con el mismo MAC address. De fábrica, Claro. en un Cisco. O sea, entonces es como que, pues, güey, ya cuando encontramos eso, pues dije, ya vimos por dónde está el pedo y vemos cómo chingados. Claro. Entender cómo funcionan redes. Es que, claro, es como todo. O sea, es que tú no puedes decir que sabes mecánica si nunca has desarmado un motor. Así es. O sea, Ahora, de mecánica automotriz, obviamente. claro, Me refiero a reparar un coche, pues. ahora, yo creo que una de las cosas que pocos te dicen es en la parte de, ok, o sea, las redes no es una receta de cocina. No es algo que tú digas, primero hago esto, Copias después el script. copio el y ya. No. No. Por algo se llama arquitectura de red, por algo se llama diseño de red. ¿Por qué? Porque Ninguna casa es no, igual. ninguna casa es igual. Ningún terreno es igual. Así es. Las Así es. necesidades de cada cliente va a ser un güey, a lo mejor es un depa de una habitación, un loft. Habrá güeyes que quieren su mansión de 20 habitaciones y Así 50 es. baños, ¿no? Ahora, yo inclusive me aventuraría a decir de que ni poniendo los mismos equipos, o sea, completamente todo, igual en mismos equipos, no puedes configurar igual. O sea, aun cuando tú pongas Es que va a depender de las Ajá, exacto, de necesidades. la O necesidad. sea, Sí. sí, o sea, yo muchas veces he metido un MikroTik con un switch y una par de access points, pero pues Ujú, no llevas la misma configuración, no ujú, llevas las mismas capacidades. Por ejemplo, yo hice una casa de edición de video ujú, y ahí pusimos una red a 10 gigas. Y sí, era un router con un switch y tal, y la conexión a internet era de 700 megas, una cosa así, pero toda la red entre computadoras y el NAS era de 10 gigas. Y aún así nos quedó chica, pues que la hice como hace 3, 4 años, que en ese entonces 10 ujú, gigas era como que lo primero, ¿no? ujú. Entonces, al final, pues es acorde a las necesidades, hay que escuchar muy bien las necesidades, pero ni Unify, o sea, ahorita por ejemplo vi un comentario que decía aquí, y es para dejarlo en claro, decía, MikroTik lo veo muy difícil y Unify es muy fácil la configuración. Depende del caso de uso. Ajá, Hay casos donde yo no metería jamás un Unify, por ejemplo. sí, Hay casos donde sí metería un Unify así sobre es. un MikroTik. Y hay casos que MikroTik me lo llevaría, pero sin pensarlo, o sea, donde no tenga cierta certeza, MikroTik es mucho más personalizable. Va a ser más Ujú, chamba para mí, pero tengo bastantes más herramientas y más cosas a la mano para moverme. así es. En la parte de Unify es una solución más enfocada a empresas. Pero por ejemplo, si tienes un proveedor de servicios de internet, no te va a servir. O sea, esto no es para eso. Es
una solución Así más es. enfocada a administrar personal, a tener redes Wi-Fi, a tener un firewall, a ver el contenido que están usando, filtro de contenido y una serie de ventajas que te van a ayudar a tener una gestión de una empresa. Sí, totalmente. MikroTik es un tablero con 10,000 botones que, pues, a ver, Sí. pícalos en el orden que quieras y a ver si Ujú. jala, por si lo hiciste bien o no, ¿no? Ujú. De que va a jalar si lo haces bien, pues. Ujú. Pero si no lo haces bien, lo van a dejar así, o sea, Y no te va a mientras de que marcar no. de, te faltó esto. Entonces, No, güey, ajá, pues ahí investigale, güey. sí, exacto. Entonces, sí, al final de cuentas es eso. Pero, volviendo un poquito al tema principal de la charla de hoy, que tú, por ejemplo, ¿tú qué le agregarías hoy a lo de ¿A qué? Unify, en general del evento? ¿Qué le agregaría? Eso sí, antes de que continuemos, mis respetos para los que montaron todo. Sí, y Sí, desmontaron, güey. desmontaron, Los sí. desmontaron en Sí, friega, güey. sí, la De neta es repente de estaba que. platicando que cuando volteé ya faltaba la Sí, mitad del set y dije, sí, chinga, ¿qué se llevaron todo esto, sí, no? sí, sí, sí. Sí, la verdad sí, se rifaron muy Sí, cañón sí. estos chavos. El rack muy bonito. El gabinete El rack, rack, mira, sí. eso pues es el diseño, está muy Sí, sí, bonito. sí. ¿Sabes qué me gustó mucho que no había visto el organizador de cables? Ah, Que el de que tiene tiene como escobillas de como estas, escobillones, sí. como si fueran pelos de una brochas de cuenta, pero están Ujú, pues sacan tus pasas el cable por medio ujú. y no se ven los cables en todo el rack. Ajá, Está sí. bonito. Está bonito. ¿Cómo se llama? Las luces que saca, ¿cómo se llama? El Ether Lightning. Pero Exacto. la pregunta que me hiciste fue, ¿qué me hubiera gustado el día de hoy? Me hubiera gustado un poquito más de demos, de mostrar un poco las capacidades de ciertos productos, sobre todo los más nuevos, que a lo mejor hubiera una que después me di cuenta que había una computadora, pero hubiera estado chido que alguien estuviera haciendo Sí. como de, a ver, pásenla acá, vamos a hacer un demo de esto, cómo Ujú. funciona, ta. Sí. Creo que eso se hubiera agradecido un poco para poder entender o materializar un poco la función. Sí, totalmente. Ahora, yo te voy a decir lo que yo le hubiera agregado. Sinceramente, a mí me gustó el speaker que sacaron, speaker AI, una cosa así, sacaron en la semana. Ah, sí, Ajá, el megáfono. el megáfono. Sí. Ese como me hubiera encantado verlo. No Sí, estaba. sí, a mí me hubiera encantado escucharlo. Exacto, sí, sí, sí. Porque los megáfonos Ajá. normalmente suenan Ajá. como que tal. Entonces, Ajá. a ver qué onda. ¿Qué tal? Yo teniendo Ajá. en cuenta que, por ejemplo, los micrófonos de las cámaras, hasta la Ultra, que es la más barata, se escucha muy bien. O sea, no se escucha. Una queja que yo tengo con los micrófonos es que normalmente parece que están metidas en un tubo. Entonces, oyen todas metálicas, así como todo así. Y esta se escucha como si fuera un iPhone, haz de cuenta. Se escucha muy Sí. nítida, muy clara, muy Sí, limpia. totalmente. Incluso el otro día puse música y la reproduje en el grabador y se escucha hasta con graves y medios y agudos y tiene un buen rango de frecuencias, ¿no? Sí, sí, sinceramente, muy bien. O sea, en Sí. esa parte de las cámaras me hubiera gustado escuchar el speaker. Sí. Porque, No había speaker, ¿tú no, viste? no, 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 estaba. no estaba. No estaba. Y, o sea, y sí bueno, no sé si lo podían traer o no, pero la cámara sí la trajeron. La La cámara sí. cámara, la PTZ. La PTZ sí la trajeron. Me hubiera gustado ver el speaker. Y, ¿sabes qué es lo que me hubiera gustado ver? Algo, o sea, ya en físico, algo de lo que presentaron. Una cosa mínima. Sí. O sea, estuvo muy bonito. La verdad es que ya cuando ustedes vean esa parte, estuvo muy padre la presentación. Sí hubo cosas que dije, eso sí, Yo creo que muy eso también es interesante. estrategia. Como no se ha lanzado a público todavía, yo creo que eso es para evitar que no la vayan a tomar fotos o si Bueno, alguien, sí. por tema de Sí, que a lo así mejor es, la sí. patente todavía está en el Sí, tienes proceso razón. o alguna cosa así. Tienes razón. Como secreto industrial, Ajá. yo creo que esa parte sí, por eso te la enseñan en fotos y obviamente en ángulos como que esto es un iPhone. Entonces digo que, güey, pues sí se ve bien, güey, pero enséñame otra parte. Esta es la otra parte. Y dice, no mames, y hay otra, esta. Ajá. Ok, chido, güey, ¿no? O sea, Ajá, sí. pero no alcanzas a dimensionar qué tamaño Sí, tiene o sí. tiene algo de perspectiva de Sí, que, así mira, es es. una botella de Coca-Cola, este es el Ajá, equipo, ¿no? sí. Ahora, ¿qué No. pantalla trajeron, ¿Cuál pantalla? La de sí. la conferencia. ¿Pero esa es de ellos? No sé si es de ellos, pero se parecía mucho a la de Australia. Sí, traen una de esas, bueno, pues son las No sé, pantallas a de lo las mejor, de ajá, escenario. a lo mejor las rentan, ¿no? Pero sí, a lo mejor yo creo que se rentadas. Ajá. Pero sí, la calidad impresionante, o sea, se veía Sí, muy nítida. sí, Y sí, estuvo sí. muy chido. Se me figuró mucho a los WWDC de Apple, Sí. porque la pantalla atrás y conforme van hablando, de repente se cambiaba la imagen Sí. y para las dos partes del escenario. Sí. O sea, la presentación muy Apple de nuevo también. Y la verdad, muy bien, o sea, digo, toda esta Sí. parte estuvo muy bien, o sea, digo, algo que hubiera gustado también a mí en esta parte, a lo mejor hubiera sido un poquito, digo, también entiendo que estaban en friega, andaban haciendo la recepción y andaban haciendo toda esta parte, sí hacer un poquito más de dinámicas con la gente, un poquito Sí. más de abrir un poquito más esa parte, que hubo preguntas y Sí, sí, respuestas sí. en cada plática y no se limitó a nadie ni Sí. nada,
pero, o sea, sí siento como que a lo mejor un poco más de interactivo en cuanto a, mira, juega con esto, dale en su madre, no pruébalo, ¿no? Sí, así es. Ahora sí, eso hubiera sido un poquito más porque también la gente que no tenía experiencia en esto, pues ya siendo un poco el producto, lo ve y ve de qué va el asunto. Sí, así es. Pero pues digo, en general, yo sí le puedo dar un 9.5 a todo el Sí, un evento, la verdad. 9.5 sin ningún problema. La Porque verdad es que vuelvo a lo mismo. Quien lo organizó, quien lo montó, quien hubo todo buena eso, logística. mis respetos, la verdad. Mejor que el evento Ajá. de hace un mes. Sí, así es. La neta, Sí. A ver qué dice. Ay, no quiero denunciarlo. Ahí está. Ya te van a bloquear, Bernardo. Sí, a ver, es conducir, aprender a conducir. Cuando ver Ajá, juntos cualquier- los pueden invitar a comer las quesadillas sin queso, claro. Ah, claro que sí. Un concurso con premios. Ándale. De hecho, siempre, Sí, siempre cuando fue lo de sí, noviembre y sí. eso, regalaron y rifaron. Ahorita bueno, la verdad es que yo me quedé platicando con varios, yo casi no hablo, güey. Soy muy callado, muy reservado, güey. Entonces, pues se me acercaron varias personas, me puse a platicar con ellos y en ese inter vi que se hizo una pinche colota que yo no sé ni qué regalaron, porque yo por andar platicando ya ni fui por lo mío, ¿no? Pero sí, creo que dieron una playera. Una playera, sí, nada más creo que una playera. No me acuerdo exactamente qué más Ah, dieron. bueno, yo supe de la playera nada más. Pero sí. ¿Quién hizo la cola? Le puedo preguntar a ver si... Ajá. Fernando, déjame, le voy a preguntar a Fernando. Ándale, ajá. Sí. Sí. Ahora, quiero decir, ¿qué opinan del proyecto de Valquírico? Nunca, o sea, no he ido a Valquírico yo realmente. Mi hermano sí ha ido a Valquírico. Híjoles, interesante. Interesante. Lo de la ciudad medieval sí lo sentí un poquito de más. Yo no me voy a opinar que digo, o sea, era un caso de éxito y un caso de éxito es cuando ya está completado. Digo, si yo sacara los proyectos que tengo en el cajón, también puedo sacar, puta, hice Disney World, cabrón. Sí, Entonces, exacto, digo, sí. está muy chido, güey, Sí. pero pues eso no es un caso de éxito, es un Sí, así proyecto y es. estás compartiéndolo y ya Sí. está. Pero sí lo noté así como que ya está terminado y ya Sí. está. Entonces fue así como que, Sí, ok, así es. no, o sea... Entonces, mi amigo Robert y la chica, Sí, o sea, digo, exacto, creo que sí. sí le echó demasiado. Digo, no es Sí, personal contra el sí, chavo, no lo no. conozco, No. pero sí sentí así como que le echó Ajá, demasiada crema a sí. los tacos, güey, que Sí. no era relevante para el Sí. evento. O ¿no? sea, eso sí, de que sí sabía cómo venderte las cosas. Ah, sí, claro, yo que ya sí, quiero un sí. local ahí, güey, Sí, pero el exacto. tema no es eso, o sea, el tema es que Ajá. pues se va a dar un caso de éxito para ver Sí. esa presentación. Y Sí, sí sí. fue así como de, mira, soy amigo de este, soy amigo del otro, podemos hacer este proyecto, está muy chido, Ajá, tal. sí. Ah, ok, chido, o sea, nada contra él, de nuevo, no lo conozco, no sé quién es, no es hate, no es nada. Ajá. Es una crítica que, pues, digo, ahora sí trato de hacerla lo más constructiva posible. Ujú. Me dio risa ese punto de que, pues, al final, pues, no, o sea, mostró nada más el proyecto, no Sí. hubo una cosa, yo dije, va a mostrar los APs y cómo los Ajá. puso, Sí. el cableado, tal. Sí, mostró ciertos planos y demás, hay que ser justo en decirlo. Ujú. Pero, de nuevo, o sea, es que va a ser la ciudad tecnológica, cuando sea, ya será un caso de éxito. Claro. Vi un comentario que decía de que había de nuevo en los APs. En hardware no, ya Sí, en el está. hardware salieron los Enterprise, los XGS. Pero ya Y ya tienen un ratito, ¿no? Como una semana. lo habían anunciado, pero ya están, o sea, ya los vimos en vivo. Ah, Yo bueno, no sí. los había visto Sí, en eso vivo. sí, eso sí. Los Tienes razón. Enterprise sacaron ya todo el lineup de Ujú. Enterprise, también de Wi-Fi 7, que habían demostrado nada más como 2 o 3 equipos. Y ahorita llegaron como 6, ¿no? Sí, Como 6 así o es. 7 equipos en Sí, total. los wall. De los Symbol también Ajá, hubo cambios. Los wall, sí. De los routers, el Cloud Gateway Fiber, Ujú. que eso no lo habían mostrado Los tampoco. in-wall, sinceramente hasta los quiero para mi casa. Sí. Están Yo bonitos. fíjate que no los he probado nunca los Symbol, o sea, en Yo un tampoco ambiente de nunca los he- casa. ajá. Sí los he probado en habitaciones de hotel. ¿Y qué Pero tal? pues bien, o sea, pero es que la habitación también es un espacio muy chico, le tengo que bajar la potencia para que no me interfiera al otro lado. Ah, bueno, sí. Pero no he podido medir así, o sea, nunca lo he probado de que pongo uno en la planta alta y otro en la baja como para medir más o menos qué tanta cobertura Ahora, por tiene ejemplo, con respecto a un ajá. disco, ¿me explico? Ahora, por ejemplo, me imagino en una casa en donde todo sea de muro. Depende mucho de la distribución. De distribución, O ¿no? sea, Ajá. hay casas de muro que, por ejemplo, en mi casa es de muro, tengo dos, una pena planta alta y una baja, y Ajá. hasta en la cochera tengo Sí. 300 Ahora, megas. ¿sí tienen mucha potencia? Es lo que yo nunca No los es he un tema de probado. potencia, o sea, lo que tienen es que, o sea, digo, ya el Wi-Fi 6 tiene ventajas importantes, y Wi-Fi 7 también, y Wi-Fi 5 Wave 2. Ujú. Por ejemplo, el beamforming y estas cosas que te hace un buen paro a que la señal siempre llegue en fase, ¿no? Ujú. Entonces, al final de cuentas, aunque tengas un nivel de señal un poco bajo, siempre es consistente. Ok. Antes tenías eso de que tenías acá y tenías una rayita, y lo subías, tenías 5 rayitas. Eso es porque aquí a 5 rayitas te está llegando en fase, pero abajo no. Entonces el beamforming ajusta la onda a que siempre te llegue en fase, ¿no? Entonces mejora mucho la calidad no la calidad, más bien
la experiencia de usuario, digamos, Ok. de alguna forma. Pero esto no es de Unify, esto es en general los Wi-Fi. Ahora, en la parte de los in-wall, te digo, yo lo he probado en habitaciones de hotel, que pues de nuevo le bajo la potencia porque hago un escaneo, veo que las potencias estén equilibradas y tal. Se trata de hacer un balance, ¿no? Ahora, en la parte de una casa, o sea, sí alguna vez programé uno en la casa eso, pero nunca lo probé más allá de la habitación. De, mira, si Ok. pasa 1000 megas y vámonos, ¿no? Pero no sé, o sea, qué tanta cobertura tengo esa duda. Y me ha dado miedo comprar uno para la casa por lo mismo, porque no sé qué tanto pueda cubrir ese, porque se lo veo chiquito, no sé. Ahora, el de Wi-Fi 7 no está tan chiquito, sí No, está sí más está grande que la grandote, sí. Rosetta. Sí, pero, o sea, por ejemplo, lo padre de esos es de que es Switch con Wi-Fi, ¿no? Ajá. Es un Switch con Wi-Fi. Y ¿Cuál? El in-wall, sí. los in-wall. Los Y in-wall son tienes un puerto PoE-in y un un puerto puerto PoE-out. PoE-out. Entonces Sí. está muy chido para hoteles, por ejemplo, está muy bien, porque llegas con un solo cable, alimentas el Wi-Fi y puedes conectar, por ejemplo, un teléfono IP y alimentarlo desde el mismo IP. Así es. Entonces está bastante interesante, es. pero con un solo cable que venga del pasillo y ya estás. Así es. Inclusive para mi casa, por ejemplo, lo veo bueno, porque sinceramente para conectar, tener Wi-Fi en la habitación y aparte conectar que la televisión, Exacto. que También la consola de para videojuegos. habitaciones también lo veo bien por lo mismo. Pero definitivamente creo que es una solución más pensada para una habitación. Sí. Ahora no sé qué tan caros sean. Son más caros en algunos casos que los discos. Ah, O no sea, sabía. un poquito más caros. Pero, o sea, pierdes a lo mejor en cobertura, pero ganas en cuanto a los puertos y la configuración, porque aparte es un switch administrable. Puedes manejar VLANs, puedes separar puertos, agruparlos, etc. Sí, Entonces claro. está bastante Está interesante. bueno. De hecho, por cierto, uno de los culpables del por qué estamos aquí en este podcast siempre ha sido Unify. Ya es que nos conocimos Sí. en una de Unify, justamente nos conocimos en una de Unify y ahí nos hicimos amigos. Dice, pero. Sí, ¿cierto? y nosotros panas y él. No, sí. Estoy fregando, Sí, estoy sí, fregando. pero sí, o sea, sinceramente, buena lo que se enseñó hoy, estuvo bueno. Sí. Creo que tendríamos que ver más detalles, pero Dijo te que iba a quedó. haber- Ajá. Pero te quedó con ese saborcito de, Sí, ay, quiero más. de hecho dejó ver entrever así como que esto es lo que va a salir de aquí a julio, ¿no? Pero la parte pero ahora sí como diciendo, todavía no acaba el año, güey, ¿no? Sí. Y la verdad es que digo, siendo coherentes, güey, con lo que ellos han hecho, desde enero, cada semana o 2 semanas están saque cosas, cámaras, tecnologías, implementaciones, actualizaciones, todo, o sea, están yéndose muy rápido, como que ya agarraron la ruta por qué seguir y están duro y duro Sí. y duro y duro y duro. Sí. Ahora, el que hayan hecho una conferencia en México, yo creo que sí habla de El que interés el que interés de tienen que hacia el tienen hacia el mercado mercado mexicano. Entonces, No harían un Unified World Conference en Sí, el World claro. Trade Center si les valiera madres sí, este claro, rollo, ¿no? así es. Entonces, yo creo que en la parte de stock, yo creo que poco a poco vamos a ya Sí, verlo es un tema que se va a resolver normalizado. eventualmente. Y sinceramente, o sea, por ejemplo, yo sé que en Sao Paulo creo que también van a tener, pero según yo ya era un mercado muy bueno para ellos. Sí, y no tienen tantas No limitantes tienen de tantas importación y limitantes de demás. importación, pero que lo hayan hecho en México significa que realmente, y que haya venido el mero dueño, significa Y de... saludó en español. Ay, saludó en español, sí. Yo le aventé una tanga y Sí. Le cayó alguien en la cabeza y nada más le dijo, ¡pásalo! Sí. Mucha ropa. Sí, exacto. Ajá, entonces, o sea, sí, sinceramente sí valió mucho la pena. Yo creo que para los que no vinieron, en los próximos días o en las próximas semanas o hasta en los próximos meses. Espérame. Estoy checando la tienda. Ajá. ¿Y ya? O sea, todos los Cloud Gateways ya los muestra, no sé si se alcanza a ver, pero ya no marca fuera de stock, ya está marcando stock en Wow. todos los equipos. De hecho, ya está el Fiber, ¿Y el Max qué tal? está el Max 5600, vale lo mismo el Vale Max lo y el mismo el Fiber, Max y el güey. Fiber. Ah, cabrón. Ah, caray. ¿Cómo? No sé, pero a lo mejor este es con disco y este sin disco. A lo mejor. Sí. ¿Cómo se llama? A ver, las cámaras, switching. Bueno, espérate, las cámaras, que era lo que estaban criticando aquí hace rato. Él tiene el NVR de 4 bahías. Ya está el Cloud Key Plus. Ah, caray. ¿Es el mismo? Pues No, sí es es la el de mismo, México. Sí está en de México. Ok. A ver, déjame checar, porque sí. Ajá. Sí, México Sí, tiene México, MX. sí. Está en pesos, güey, si no, $4,000 Sí. por un Cloud Key, güey, no creo, son $4,000. El G4 Doorbell. Mira, la cámara que trajimos ya está ahí también, güey. Sí, cierto. ¿Y en cuánto? Está más que esa sí está cara, 36,000 pesos, Sí, está sí, carita. sí.
La Flex. No, en la página oficial de Unify. Es en mx. Está aquí arriba, no sé si alcanza, porque sale al revés, pero mx.store.ui.com. Sí. La AI Turret, la G6 Turret, la G5 Turret Ultra, $2,000, está bastante bien. Está bien. Todo está en stock, güey, ya no marca. Sí, claro. Ya no marca. Fuera de stock, güey. Pues mira, solo hay 2-3 cosas como el montaje de una cámara y 2-3 cosas que todavía marca que está fuera de stock, pero ya los equipos ya están, ¿eh? Sí. No, pues la verdad es que corran. A ver, espérate, Wi-Fi que hay, güey, quiero ver. Que yo quería cambiar mi AP. Los de Wi-Fi 7 está el Enterprise 7, Ajá. el U7 Pro XGS. A ver, déjame ver nada más arribita. Arribita Oye, en el U7 Pro XG caray. está al mismo precio que el U6 Pro en Cisco, güey. Wow. O sea, el U7 Pro de 10 GB, el que tiene puerto de 10 GB, vale $4,700 ya con IVA. Eso vale el U6 Pro, el de Wi-Fi 6, una generación anterior en Cisco. Wow. Creo que me voy a dar ese, güey. Sí. Primero tengo que ponerle a mi vieja 2 megas de internet, de que no, es que ya el Wi-Fi está fallando. Sí, si nos está viendo, no es cierto, cierto. mi amor, es broma, Ajá, es broma. es broma. Ajá. Sí, La señora Network se va a enojar y me voy a dormir afuera, yo creo. Así es. Ajá, no, pero sí, o sea, si ya está todo en stock, o sea, la mayoría de las cosas están en Mira, stock. preguntabas del Ingwall, el U7 Ingwall, $3,500. La verdad es que ese sí hasta Hasta se antoja. se antoja, sí. Sí, la verdad es que sí. El U7 Lite, $2,300, güey. Sí, porque, a ver, ¿puedes ver qué puerto tiene? Si es 2.5. ¿Cuál? Los Ingwall. El U7 Ingwall, Ajá, a ver, es puerto 2.5. tiene... Sí, 2.5. Sí, 2.5. Es que es Wi-Fi 7, güey. Sí, Wi-Fi 7, sí. Ah, muy bien. Este nada más es uno de entrada y otro de salida, ¿no? Sí, nada más trae 2 puertos. ¿Cuál es el otro? Es que este es el U7. Ingwall normalito. Ajá. Y Supongo que el otro debe traer mejor. Sí, pero no lo veo todavía aquí anunciado. Bueno, sinceramente, si ustedes pueden ir a darle una vista. El de Wi-Fi 6 vale $4,200, pero este trae 4 puertos. Entonces, sí, perdón. No, adelante. Yo ando madreando la mesa. Que sea la última vez, pinche mesa. Que por cierto, no vamos a ir al hotel, pero no nos dieron una sala. Nos dieron esta salita, que está bien. ¿De Galas? Ajá, para grabar. Ajá, fuimos y dijimos, oigan, ¿tienen alguna sala para Todo te quieren cobrar, güey. O sea, ajá, sí. Está no, ya está todo cerrado. Sí, entonces ya cerró. Ajá. Ok, chido, ¿no? Ajá. Digo, pero nos podemos... mira, te puedes ir aquí arriba si quieres ahí, pero hay música, ¿eh? Entonces traemos aquí los DJI. Sí, así es. Para... Ajá. Por cierto, ¿qué tal se escuchan? ¿Se escucha bien? Sería bueno que nos dijeran. Y sí, o sea, la verdad es de que, sinceramente, como en la parte de, ¿cómo se llama? De que la tienda ya está lista, vale la pena. Vale la pena y varios productos valen mucho la pena, la verdad. O sea, hay productos que... toda la parte Wi-Fi, que en general sale más cara con algunos distribuidores. Si lo compras directo en tienda, muy bien, la verdad. Saludos para Chile, Felipe. Se escucha mejor que en el site, sí, porque pues ya es que en el site... Claro. Sí, están los ventiladores. Sí, están los ventiladores, todo eso, sí, totalmente. Sí, nada, estos DJI son una chulada. Sí. Son los mini, ¿verdad? Sí, son los mini. Así es. Así es, el rico humillando el... Sí, la verdad es que buenos micrófonos. Sí, entonces sí, ¿y entonces el Fiverr ya está? Sí, lo que estoy viendo El Fiverr, la verdad es de que no es por hacerle publicidad de gratis a Unify, pero cómo se la volaron con ese Fiverr, ¿eh? La verdad es que sí está chido. O sea, eso no me deja entrar. ¿Sabes qué? A mí se hace que esto es un error de la página. Ajá, hay un error en la página. A lo mejor la están actualizando. Sí, porque ahorita el Max sí me deja entrar a las características. Como que se me hace que no tiene la parte en español. Pero sí ya está anunciado. Está anunciado en... De hecho dice que lo puedes comprar, vamos a agregarlo al carrito. Díganle a Unify que saque micrófonos para el site, sí, hombre. Más bien que nos digan, no sé si alguien aquí en el en vivo nos pueda decir cómo es de que podamos conectarnos en OBS, ¿no? Sí, o sea, hacer alguna forma de que él aquí en México, yo en Cancún, podamos colaborar. Déjale preguntar al Paco. Paco debe saber, ese sabe. Ya la sabía. Si alguien sabe, también se agradece. Sí, si alguien sabe, también se agradece. Porque sí, justamente, el problema es el micrófono, pero porque se agarra del Discord, ¿no? Sí, no, el problema del micrófono que teníamos es que, es que yo debería usar audífonos, entonces
se está viciando lo que mi micrófono agarra lo que él está hablando. Pero Y aún así, aparte yo estoy pasando el audio de él. ujú, Entonces, digamos que se escucha doble por eso. ajá. Sí, lo que sí es de que no sé por qué, pero siento que como que mi micrófono escucha un poquito bajito. No sé si es por configuración del OBS o no sé. Yo lo escuchaba bien, ese es el punto. Ajá, Yo lo traté sí. de balancear a que estuviera acá, pero yo no me Ajá. puedo escuchar a mí mismo. Ah, claro. Entonces no sé qué Ajá, tanto, pero sí. sí. Bueno, alguien que sí Ahora, como sea en la TikToker. mitad, como en la mitad de un punto me dijeron que le subí y mejoró. Pero no sé si checaste hasta el final si mejoró el audio. Voy a checarlo en Chécale estos a ver días, qué sí. onda. Sí. Sí, a ver qué tal queda. Pues no sé si existe algo más que agregar o hasta ahorita aquí. No, yo creo que de Yo creo momento que de es el momento reporte desde es el el site. reporte desde el site. Y va a haber una actualización cuando ya empiecen a Sí, cuando sacar los empiecen a equipos. sacar los equipos ya Ajá. vamos a, sí, a detallarlos un A poquito tallarles más un y poquito todo el más. rollo. Ajá. En general fue un buen evento y pues bueno, o sea, me llevo esa parte, ¿no? Me hubiera Sí. gustado llevarme una playera, Sí, pero me exacto. quedé platicando, Exacto, entonces así es. no es que no me la quisieran dar, es Ajá, que, sí, no, ajá. pero está chido. Sí, sí, muy padre el evento. Y pues bueno, si todo cuadra bien, Ah, la próxima semana nos estaremos viendo desde el site, ¿no? así es. Que tengan un excelente, desde las oficinas Los externos externas. del site, No, exacto. estamos de reporteros Pero aquí así en la es. calle. Así es, sí, Eso es todo, sí. Joaquín, Nos desde acá. vamos, sí, No, de hecho, justamente. les damos un tour en el set. Ah, sí. Pero, o sea, Eh, está aquí la mesita con las luces y ajá. la fregada. Sí, Ya salió el ya patrocinador, güey. metimos Gol, güey. patrocinador. Sí, Sí, Coca-Cola tienes que pagar. sí. Sí. Pero bueno, chavos, que tengan bonita noche. Hasta luego, Estamos bonita en otra. noche. Pues te ves ahí en el reflejo, güey. Ahí está. Nos vemos. Adiós. ¿Cómo se paga esta madre? Pues, Supongo que ahí ahí en está. el. Sí. Ah, ahí está. Ok, pues vamos a apagar aquí todo ya para ¿Sigues aquí? A ver, permíteme. ¿Qué onda? ¿Le vas a dar suscribirte y darle like? Y todo lo que dicen los demás influencers. Bueno, nos vemos el próximo martes y recuerda que cada jueves vamos a tener el episodio editado de la semana anterior. Nos vemos desde el site.